Vamos a orar para pedir al Señor su bendición por la predicación en esta mañana. Oremos. Rey de reyes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Como cantábamos hace un momento, ahora queremos orar, que tomes tú en tus manos nuestra mente, oh Dios, en esta mañana, para que elimines de ella todo pensamiento distrayente que pueda ser un obstáculo, para que tu palabra pueda encontrar cabida en nosotros. Toma nuestro corazón, oh Dios, en esta hora, el asiento de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, para que con tu poder puedas subyugar los deseos que son contrarios a tu voluntad, para que en todo nosotros digamos como Cristo, que se haga como tú y no como nosotros queremos. Toma, oh Dios, también nuestra voluntad, tú que eres el que produces en nosotros el querer como el hacer. Te suplicamos que tú nos muevas eficazmente a la obediencia a tu palabra. Bendícenos, oh Señor, en esta hora, y da al predicador de tu palabra la capacidad de poder hablar como conviene. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, por favor, que fueran conmigo al Evangelio de Mateo para continuar con las exposiciones del Sermón del Monte, específicamente de las bienaventuranzas, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como hemos visto hasta ahora, cada una de las bienaventuranzas es un ataque frontal contra el pensamiento del mundo. Y la tercera bienaventuranza no es una excepción. El mundo considera la mansedumbre como una señal de debilidad. Se supone que si una persona es mansa, gentil, considerada, no podrá llegar muy lejos en esta vida, porque este mundo no está hecho para personas así. Sin embargo, Cristo dice que los mansos son bienaventurados porque de ellos y solo de ellos es la tierra. Ellos recibirán la tierra por heredad. Así que los verdaderos conquistadores de este mundo, de acuerdo al pensamiento de Cristo, serán en realidad los mansos. Así que una vez más nos enfrentamos, hermanos, a dos ideas totalmente opuestas. Una vez más comprobamos que existe un antagonismo irreconciliable entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Cristo. No se puede pretender seguir a uno mientras somos moldeados por el estilo de vida del otro. Debo decir que este antagonismo no siempre se presentará en una forma franca y abierta. Muchas veces nos topamos con personas que nos hablan maravillas de las enseñanzas del Sermón del Monte. Pero si pudiésemos penetrar en la intimidad de sus almas, probablemente descubriremos en ellos lo mismo que el profeta Malaquías descubrió. En Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15, encontramos una radiografía de lo que mucha de esta gente piensa. Dice el profeta, hablando en nombre de Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿y qué hemos hablado contra ti? Ellos no sabían qué habían hablado contra Dios. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Quiénes son prosperados según el mundo? Dice el profeta: los que hacen impiedad, los hombres y mujeres que no temen a Dios,
Por tanto, bienaventurados los soberbios, dice el mundo, porque ellos y solo ellos verán materializados sus deseos. Bienaventurados los que tienen 2 libros de contabilidad para engañar al fisco. Bienaventurados los que pueden pasar sus mercancías por la aduana sin pagar impuestos. Bienaventurados los que hacen negocio con un cuchillo entre los dientes porque son unos leones, porque de ellos y solo de ellos será la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no puede haber concordia entre estas 2 filosofías de vida? Son cosas irreconciliables. Mientras el mundo se regocija en secreto y en ocasiones abiertamente en el orgullo y la soberbia, Cristo y su pueblo exaltan la mansedumbre. Ahora bien, ¿qué significa realmente la mansedumbre? La semana antepasada vimos que muchas veces la mansedumbre ha sido asociada con ciertos rasgos naturales como la buena educación, por ejemplo, y otras veces con algunas debilidades de carácter como la indolencia, la cobardía o la falta de convicciones. Pero de acuerdo con las Escrituras, la verdadera mansedumbre es una obra del Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que han sido llamados eficazmente a la salvación. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Y eso ya nos dice de entrada, no solo que esta característica es sobrenatural, es un fruto del Espíritu, sino también que no puede ser asociada con ningún tipo de debilidad. Desde el momento en que el apóstol Pablo nos dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, ya no podemos asociarla con ningún tipo de debilidad. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, a quien Pablo escribió ese versículo, tenía una labor muy pesada por delante y su temperamento natural, tímido y retraído, no le era de mucha ayuda en el desempeño de su obra ministerial. Pero, dice Pablo, Timoteo, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El siervo de Dios no debe bajo ninguna circunstancia comprometer o negociar los principios inamovibles del Evangelio. Eso sería un síntoma de debilidad y de cobardía, y esa no es la disposición que hemos recibido del Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu que nos ha dado poder, amor, dominio propio, es el que también impartió en nosotros la gracia de la mansedumbre. Lejos entonces de ser una persona débil, el hombre manso posee tal fortaleza de carácter que es capaz de sujetar sus impulsos naturales. Por eso alguien ha dicho que la mansedumbre es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Esta mansedumbre afecta profundamente nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. Noten el orden. El hombre manso aprende primero a relacionarse con Dios y de allí parte todo lo demás. ¿Cómo se manifiesta, hermanos, la mansedumbre para con Dios? Básicamente de 2 maneras, y estamos haciendo un recuento porque tenemos una semana por medio. Básicamente de 2 maneras. En primer lugar, a través de un espíritu sumiso a la voluntad de Dios, a la providencia de Dios, sobre todo cuando nos encontramos en medio de la aflicción. Y en segundo lugar, a través de un espíritu flexible a su palabra. El hombre manso acepta la voluntad de Dios y procura activamente conformarse al patrón que Dios nos ha dejado establecido en su palabra. Debemos insistir en el hecho de que ese es el punto de partida. El que no conoce ese tipo de mansedumbre para con Dios, tampoco será manso al relacionarse con sus semejantes.
¿Y cómo se manifiesta la mansedumbre a ese nivel horizontal? ¿Cuándo podemos decir que un hombre es manso en su trato para con los otros hombres? De tres maneras. En primer lugar, cuando sabe sobrellevar las injurias, ofensas y maltratos de los demás. Este hombre no toma venganza, él no devuelve mal por mal, no es susceptible, no está todo el tiempo a la defensiva. Como alguien ha dicho, este hombre ya no se protege porque sabe que no tiene nada que proteger. En segundo lugar, el hombre manso está dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando las circunstancias lo requieran. Y finalmente dijimos que esta gracia se caracteriza por un trato gentil y considerado. El hombre manso es gentil, amable, tierno. Yo sé que alguien puede estar pensando, ay hermano pastor, es que yo no tengo ese temperamento. Por naturaleza tiendo a ser un poco tosco al tratar con los demás. No soy lo que se podría llamar una persona cariñosa. Hermanos, una de las cosas que establecimos desde el principio de estos sermones es que las características que aparecen aquí no son naturales. Nadie, absolutamente nadie, por más cariñoso y tierno que sea, es naturalmente manso. Algunos son tímidos, otros son retraídos, pero no mansos. Esta es una gracia que solo el Espíritu puede implantar y que implanta en todos aquellos que han sido traídos eficazmente a la salvación. El Señor nos dice que todo comienza con la pobreza en espíritu. El pecador se ve a sí mismo tal como es, como un miserable, carente de todo mérito propio, y eso lo lleva de la mano a lamentar por su condición. Por eso Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran estos hombres? Porque son pobres en espíritu. Ellos lloran su pecado, ellos lloran su condición espiritual delante de Dios, ellos lloran su miseria. Y a los que han aprendido a llorar así, Cristo les promete que serán consolados, recibirán la buena noticia que Dios ha provisto en abundancia lo que a ellos les hace falta. Y al escuchar esa buena noticia, aceptarán sin objeción la provisión que Dios ha hecho. Con una fe sencilla y humilde, aceptarán el método de Dios para salvar las almas. No van a tratar de establecer su propio método. Aceptarán con una fe sencilla y abierta el método de Dios. Hermanos, amigos, eso es mansedumbre. Cuando un hombre está dispuesto a deponer toda objeción a la palabra de Dios, cuando puede orar como Cristo oró en el huerto de Getsemaní, que no sea como yo quiero, sino como tú, entonces esta persona ha comenzado a gustar, ha comenzado a saborear esta bienaventuranza. No confío más en mí, oh Dios, he conocido lo que soy y sé que no debo confiar más en mí. Pero sé que puedo confiar enteramente en Cristo y lo acepto tal cual se nos revela en tu palabra, como el sacerdote que murió por mis pecados y ahora intercede por mí ante Dios, como el profeta que ha de enseñarme tu voluntad y como el rey que ha de sujetar mis pasiones y deseos. Ese es el ABC de la mansedumbre cristiana. Ahora bien, esta gracia, al igual que todas las demás, es susceptible a crecimiento y desarrollo. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, creced en la gracia. Y la mansedumbre es una gracia. Creced en la gracia. Así que todo cristiano es manso, pero todo cristiano debe crecer en mansedumbre. Y fue precisamente en ese punto donde nos quedamos en nuestro sermón anterior. ¿Recuerdan? ¿Cómo podemos desarrollar esta virtud? Y la semana antepasada no tuvimos tiempo para ver más que un solo consejo práctico. ¿Cuál fue ese consejo? Considera el alto valor de la mansedumbre. ¿Cuál es nuestro primer consejo práctico para poder desarrollar esta gracia? Considera el alto valor de la mansedumbre.
El primer paso para desarrollar esta virtud es concederle el valor que Dios le da. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 3, que la mansedumbre es una joya de inapreciable valor a los ojos de Dios. La mansedumbre es el ornamento, el adorno que hace atractivo al cristiano. Y cuando veamos la mansedumbre bajo esa perspectiva, nos afanaremos y esforzaremos por obtenerla. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquella parábola de Cristo de un hombre que encontró un tesoro en un campo? ¿Qué hizo aquel hombre cuando encontró ese tesoro? Cristo nos dice que vendió todo lo que tenía, para poder adquirir ese campo. Este hombre sabía que estaba haciendo un buen negocio. Otras personas quizás pensaban que estaba cometiendo una locura, pero él sabía perfectamente que allí había algo de mucho valor. Hermanos, la mansedumbre es una joya de inapreciable valor que Dios ha puesto a nuestro alcance si somos realmente cristianos. Así que si deseas desarrollar esa gracia que el Espíritu Santo ha obrado en ti, lo primero que debes hacer es apreciarla en su justo valor, porque sólo así estarás dispuesto a pagar el precio que sea con tal de adquirir ese tesoro. Bien, vamos a entrar ahora a nuestro segundo consejo práctico. Son 7, y yo trataré de darlos todos en esta mañana. Ya vimos el primero, veamos ahora el segundo. ¿Cuál es nuestro segundo consejo práctico para poder desarrollar la gracia de la mansedumbre? Medita a menudo en la persona de Cristo y aprende de su ejemplo. Medita a menudo en la persona de Cristo y aprende de su ejemplo. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Un texto muy conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras son una reminiscencia de Jeremías capítulo 6, versículo 16, donde dice el Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que nuestro Señor Jesucristo no vino en el sentido más absoluto del término a traer una cosa nueva. Él vino a trazarnos las sendas antiguas, aquellas sendas que Dios estableció en el Antiguo Testamento y que Cristo reveló a plenitud en el Nuevo Testamento, para que hallemos descanso para nuestras almas. No hay contradicción, no hay antagonismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es el profeta, el Dios encarnado, como nos enseñaba el pastor Flaquer esta mañana, que vino a revelarnos cuáles son esas sendas que nos guiarán seguros a la paz que tanto ansía nuestra alma. El Señor aquí nos invita a venir a Él, por cuanto Él es manso y humilde de corazón, y nos asegura que aprendiendo de Él hallaremos descanso. Ahora bien, este texto encierra dos enseñanzas que, aunque distintas, se complementan la una a la otra. Por un lado, vemos aquí el contenido de la lección que Cristo enseñará a todos aquellos que vayan a Él. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el currículum de la escuela de Cristo? ¿Qué aprenderán todos aquellos que se matriculen en esa enfermedad? Aprenderán una de las lecciones más difíciles que se puede aprender en este mundo caído: cómo ser mansos y humildes de corazón. El Señor dice: vengan a mí, yo les voy a enseñar. He ahí la materia primordial que se enseña en mi escuela: cómo ser manso y humilde de corazón. Pero por otro lado también tenemos aquí unas palabras de recomendación del maestro de esta escuela. Cuando usted quiere ingresar a alguna academia, alguna universidad, alguna escuela,
y usted quiere tomar esto en serio, usted acude a la recepción de la escuela y pide información. Usted quiere saber quiénes son los profesores. Usted quiere saber cuáles son sus cualificaciones. ¿Dónde hizo su PhD o su maestría o esto o aquello? Usted quiere estar seguro de que esos maestros están calificados para enseñar la materia que ellos ofrecen. Bueno, aquí en nuestro texto, Cristo no solamente dice cuál es la lección que él habrá de enseñar, sino que dice cuáles son sus cualificaciones. Dice, vengan, yo puedo enseñarles, y verán que no es tan duro aprender de mí, porque soy manso y humilde de corazón. El carácter tierno y amoroso de Cristo debe ser un incentivo para nosotros acercarnos a Él en arrepentimiento y fe. Aprended de mí, dice el Señor. Es agradable y deleitoso tomar lecciones en mi escuela, porque soy un maestro paciente. Aún en aquellos momentos cuando Él tiene que aplicarnos algún tipo de disciplina, sabemos que no será antojadiza, no será desmedida, ni será aplicada con rudeza. Por eso Él dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar. Hermanos, con cuánta paciencia instruyó Cristo a sus discípulos. Cuántas veces tuvo que tolerar sus debilidades, sus malos entendidos, sus pecados de orgullo, aún su insensibilidad. La insensibilidad de los discípulos. Unas horas antes de su muerte estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y a pesar de que Cristo les reveló la profunda tristeza que embargaba su alma en Getsemaní, aún así no pudieron permanecer despiertos para acompañarles en su dolor. Cristo fue sin duda alguna no solo el maestro que con más eficacia instruyó a sus alumnos, sino también el más paciente de todos los maestros que han existido y existirán. Pero precisamente por ser Él como es, ¿qué otra cosa aprenderán sus discípulos al exponerse a sus enseñanzas que no sea a reaccionar con humildad y mansedumbre ante cualquier circunstancia de la vida? Aprended de mí, dice el Señor. ¿Y qué cosa aprenderemos de ti? A ser mansos y humildes de corazón. Existe un principio de asociación por medio del cual somos moldeados por aquellos con quienes nos relacionamos más íntimamente. Todos aquellos que viven cerca de Cristo manifiestan un crecimiento constante en la humildad y en la mansedumbre. Hermanos, ¿por qué algunas personas son más mansas y más humildes que otras? Porque estos viven más cerca de Cristo que los otros. Esto no es un asunto temperamental. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que ahora los cristianos tenemos el privilegio de poder contemplar como por un espejo la gloria de Cristo. Y a medida que eso ocurre, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Philip Hughes, un comentarista hablando de este texto, dice lo siguiente: el efecto de mirar continuamente es que estamos siendo continuamente transformados en la misma imagen, esto es, en la semejanza de Cristo. Y luego Philip Hughes explica que en estos momentos lo contemplamos con los ojos de la fe, como si fuese a través de un espejo. Y así será hasta que su gloria sea revelada a plenitud. Pero entonces, dice este autor, cuando Él aparezca, le veremos cara a cara. ¿Y qué sucederá, hermanos, cuando veamos a Cristo cara a cara? Que nuestra transformación en su imagen será completada. Así escribe el apóstol Juan. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Termina la cita. Así que nuestra transformación en la semejanza de Cristo depende directamente de que contemplemos a Cristo. Mientras más contemplemos a Cristo, más rápido seremos transformados de gloria en gloria a su imagen. Alguien dirá, pero pastor,
¿Cómo podemos nosotros hoy contemplar a Cristo si Él no está físicamente con nosotros? ¿Acaso está usted diciendo que algunos cristianos tienen alguna visión profética o una visión en sueños acerca de la persona de Cristo? No, no es eso lo que estamos diciendo. Es cierto que Cristo no está corporalmente con nosotros, pero tenemos los evangelios. Y en ellos podemos contemplar la manera como el Señor se comportó en diferentes circunstancias. ¿Deseas crecer en mansedumbre? Acude a menudo a los evangelios. Estudia la vida de Cristo y luego medita en ello continuamente. Recuerda que verdad que no es meditada, verdad que no será asimilada. La meditación es el aparato digestivo del alma. ¿Por qué algunas personas leen la Escritura y no les aprovecha? Porque no meditan en lo que leen. El leer la Escritura es como comer, pero la meditación es el aparato digestivo del alma. Medita en la paciencia con que Cristo instruyó a sus discípulos, en su longanimidad al encarar los ataques de sus enemigos, cómo se dirigió a la cruz sin protestar, porque deseaba la voluntad de Dios más que su comodidad. Aún medita, hermano, y muy a menudo, la paciencia y la ternura con que Cristo trata con tus pecados y debilidades, con los tuyos, no solamente con los de los apóstoles. Qué paciente es Cristo contigo, qué tierno es, cómo te instruye, cómo te guía, cómo soporta tu orgullo, cómo soporta tus pecados. Y verás que a medida que meditas en ello, serás manso para con los demás. Sobre todo digo esto a los padres que a veces nos desesperamos un poco tratando con nuestros hijos. Hermano, medita la paciencia con que Cristo te instruye. Medita en eso, a menudo. Y muy pronto percibirás el efecto que esto ha de tener en tu vida. A medida que te expongas a la contemplación de Cristo, en esa misma medida crecerás a su semejanza. Todo el que viene a Él, aprende de Él. Y una de las materias más importantes de su currículum es esta: cómo ser manso y humilde de corazón. ¿Cómo sabemos entonces que un creyente está caminando cerca de Cristo? ¿Porque viene a todos los cultos? ¿Porque predica mucho el Evangelio? ¿Porque conoce mucha teología? ¿Porque sabe muchos versículos de memoria? No, todo eso estará ahí, de una forma u otra, pero sabremos que esa persona está caminando cerca de Cristo cuando sea notorio su crecimiento en humildad y mansedumbre. No olvides que esto no tiene nada que ver con el temperamento natural. Esto tiene que ver con nuestro andar con Cristo. Nadie puede estar cerca de Él sin ser influenciado por Él. Y Él es manso y humilde de corazón. Así que todo creyente tiene la obligación no solo de meditar a menudo en su persona, sino también de esforzarse conscientemente por imitarle. Conscientemente. En cada circunstancia de la vida pregúntate: ¿qué haría Cristo si hubiese estado en mi lugar? ¿Qué haría Cristo? No solo cómo hubiese actuado, sino también cuál hubiese sido su actitud ante el hecho. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la idea allí es: haya pues la misma forma de pensar, la misma actitud. Y hermanos, eso no es una opción, no es un buen consejo, es una orden. Pablo dice: haya pues en vosotros la misma forma de pensar que hubo en Cristo. Él nos dejó ejemplo, dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. Hermanos, si decimos ser creyentes, tenemos la obligación de esforzarnos conscientemente por imitar a Cristo en esto. Él era manso y humilde de corazón. En tercer lugar, nuestro tercer consejo práctico, y debo decir que los otros son más breves, es el siguiente: ora a Dios diariamente porque su Santo Espíritu te supla de la gracia necesaria para controlar tus pasiones. Ora a Dios diariamente porque su Santo Espíritu te supla de la gracia necesaria para controlar
tus pasiones. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice nuestro Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Hermanos, en nosotros mismos, y creo que todos aquí van a estar de acuerdo conmigo en esto, en nosotros mismos no tenemos capacidad para controlar la impaciencia, la intolerancia, la ira, el enojo que mora en nuestra carne pecaminosa. No podemos. Pero Dios ha prometido dar buenas cosas, dice el texto. Dios ha prometido dar buenas cosas a los que se lo pidan. Somos débiles y por causa de nuestras debilidades necesitamos de la gracia de Dios día tras día. Al igual que David cuando pecó con Betsabé y mató a Urías, debemos orar a Dios que nos libre de homicidios. Dice David en el Salmo 51, versículo 14, Dios, líbrame de homicidios. Solo Dios puede librarnos de esos impulsos violentos que se levantan en nuestro corazón y que en grado mayor son los que podrían llevar a un hombre a cometer un asesinato en un momento de ira. Al pedir a Dios que lo librara de homicidios, David estaba reconociendo que solo Dios podía impartirle la gracia necesaria para moderar su ira, moderar su enojo, su deseo de venganza o su deseo de salirse con la suya, que fue lo que pasó en el caso de Urías Eteo. Nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó a orar pidiendo el pan nuestro de cada día. Él no dijo, bueno, arréglensela por mes. Señor, danos el pan de este mes. No. Danos el pan de esta semana. Tampoco. Cristo dice, oren, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dándonos a entender que al orar debemos tener la conciencia de que necesitamos la asistencia divina diariamente para el sostén de nuestros cuerpos. Hermano, aunque usted tenga 25 millones de dólares en un banco en Suiza, usted necesita orar diariamente por la provisión del pan. Porque Dios podría permitir en su soberanía que ese banco en Suiza quebrara sin que usted lo supiera y su dinero se evaporó. Y usted se queda sin un centavo, como pasó aquí hace unos años atrás cuando algunos bancos comenzaron a caer. Que personas se quedaron con todos los ahorros de su vida congelados en un banco. O Dios podría simplemente retirar su mano de gracia por un segundo, mañana le da a usted un derrame cerebral y ya no puede hacer nada, ya no puede trabajar. Hermanos, nosotros necesitamos que Dios nos dé el pan de cada día. Pero más adelante añadió que debíamos pedir también a Dios que nos librara de tentaciones, que no nos dejara caer en el mal, lo que equivaldría a pedir la gracia nuestra de cada día. La gracia de cada día. Diariamente necesitamos su provisión material, diariamente necesitamos su asistencia divina para no dejarnos vencer por la impaciencia, la ira, la intolerancia. Pero cuán alentador es saber que nuestro Dios no solo es el Dios de toda gracia, sino también el Dios que ha prometido proveer a sus hijos todas aquellas gracias que necesitamos en cada situación. En cada situación, hermanos, eso es alentador. Necesitamos su gracia y Dios ha prometido darnos su gracia. Pero ¿cuál es el medio? Pedid y se os dará. No tenéis lo que queréis, dice el apóstol, porque no pedís. No pedís.
¿Acaso no tenemos en la palabra de Dios la promesa de que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye? Bueno, puedes estar seguro de que si le pides a Dios la gracia de la mansedumbre, esa petición es conforme a su voluntad. Porque si hay algo que es de gran estima delante de Dios, es un espíritu tierno y manso. Cuarto consejo práctico. Considera a menudo quién eres tú sin la gracia de Dios. Considera a menudo. En Deuteronomio capítulo 9 Dios le dijo al pueblo de Israel, para que no olvides ninguno de los días de tu vida de donde yo te saqué. Considera a menudo quién eres tú sin la gracia de Dios. La mansedumbre se encuentra enraizada en la pobreza en espíritu. Nos airamos cuando alguien nos ofende porque en ese momento olvidamos quiénes somos. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones al respecto: cuando uno se ve a sí mismo tal cual es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan. Se sabe que uno merece eso y mucho más. Aun cuando están diciendo cosas que no son verdad, las que sí son verdad son terribles. Entonces, hermanos, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos? Como dice este hombre, cuando uno se ve a sí mismo tal cual es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. Nadie. Hermanos, vez tras vez debemos preguntarnos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Si la gracia de Dios no nos hubiese socorrido, ¿dónde estaríamos hoy? Y si somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿por qué defendemos tanto el yo en vez de dedicarnos a defender la gracia? Es la gracia la que debemos defender, no al yo. Así que cuando alguien te hiera, te ofenda, te maltrate, lleva tu pensamiento de inmediato a la presencia de Dios. Señor, esta persona ha pecado contra mí. Señor, esta persona me ha ofendido. Señor, esta persona me ha maltratado y me sigue maltratando, pero eso realmente no es importante. Inmediatamente lleva eso a la presencia de Dios. Señor, eso no es importante. El problema real de esa persona es que ha pecado contra ti, y eso es lo único que realmente importa. Cuando David fue delante de Dios a confesar su pecado, dijo claramente: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios, yo pequé contra ti. Y cuando un creyente en medio de la ofensa piensa de ese modo, inmediatamente ve a su ofensor como un miserable que necesita ayuda y no como un enemigo al que debemos atacar. ¿Quieres ser manso? Recuerda a menudo quién eres tú sin la gracia de Dios. Quinto consejo práctico: dedícate a cultivar el contentamiento cristiano. ¿Quieres ser manso? Dedícate a cultivar el contentamiento cristiano, porque el contentamiento y la mansedumbre son dos gracias que caminan de la mano. Dos gracias paralelas, donde una está presente, la otra también lo está. El hombre manso es aquel que puede decir como el apóstol Pablo: yo he aprendido a contentarme, Filipenses 4:11, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Solo el contentamiento cristiano puede darnos la quietud de espíritu necesaria para moderar nuestras pasiones. Mientras los otros se quejan porque le falta esto, porque le falta aquello, porque necesita un empleo mejor, porque necesita más ropa, porque necesita un carro nuevo, porque quiere una casa propia, y se queja porque dice: la vida se ha sido injusta conmigo. El hombre manso se sorprende de que Dios haya sido tan generoso. Él sabe que lo único que merece es el infierno. Todo lo demás viene de pura gracia. Y cuando un creyente aprecia lo que tiene de ese modo y se goza en ello, ya no hay lugar para un espíritu quejumbroso y descontento. Nehemías resumió todo eso
en una sola frase que debe ser tema de meditación constante para todo hijo de Dios, Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. No os entristezcáis, el gozo que proviene del Señor, no de las cosas de este mundo, no de tener un carro más grande, no de tener un empleo mejor, no de tener buena salud, no de no tener problemas económicos, el gozo que proviene de las cosas que el Señor hace por nosotros. ¿Y cuáles son esas cosas? El gozo de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. El gozo de saber que tenemos libre acceso al trono de la gracia. De saber que el Dios soberano del universo nos ha escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. De que nuestra ciudadanía está en los cielos. De que somos coherederos con Cristo. Ese gozo es nuestra fortaleza. Esa es nuestra muralla, hermanos. Ese gozo es el sistema inmunológico del alma. ¿Saben para qué sirve el sistema inmunológico? Cuando un virus quiere atacarnos, inmediatamente el sistema inmunológico se pone en funcionamiento para enviar aquellas cosas del organismo que pueden frenar el avance de ese virus. Nosotros también somos atacados todo el tiempo por el descontento, por la codicia, por la ambición, por la inquietud de espíritu, por el espíritu quejumbroso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestro aparato y nuestro sistema, inmunológico. La queja y el descontento no tienen cabida en un corazón que medita a menudo en estas cosas. Y donde no hay un espíritu quejumbroso y descontento, allí puede crecer el árbol de la mansedumbre. Porque ese árbol no se da en todo tipo de terreno, es un árbol muy delicado. Solamente crece en el terreno del contentamiento cristiano. ¿Quieres ser manso? Dedícate a cultivar el contentamiento cristiano. Sexto consejo práctico. Sexto consejo. Ponte en guardia. Si quieres ser manso, ponte en guardia ante las primeras manifestaciones de ira que se levanten en tu corazón. Ponte en guardia ante las primeras manifestaciones de ira que se levanten en tu corazón. Hermano, ¿qué haría usted si se da cuenta que en la cocina de su casa ha comenzado un pequeño fuego? Un pequeño fuego, pequeñito, pequeñito. ¿Permanecería usted quieto y tranquilo hasta esperar que el fuego alcance proporciones mayores? Porque es un pequeño fuego. ¿Eso es lo que usted haría? Bueno, yo pienso que todo hombre sensato apagaría el fuego inmediatamente, por más pequeño que sea, porque muchos incendios de grandes proporciones comenzaron con un pequeño fuego. Si se hubiese descubierto a tiempo la pequeña llama, hubiese sido tan fácil evitar el desastre. Y lo mismo podemos decir de la ira. Lo mismo. Tan pronto notemos que una pequeñita llama de enojo se ha encendido en nuestra alma, tratemos con ella aplicando rápidamente los principios contenidos en la palabra de Dios. Les aseguro que muchos de nuestros problemas no pasarían de ser pequeños inconvenientes o inconvenientes sin importancia si tomáramos en serio este consejo. Muchos de nuestros problemas. En la historia de Venecia ocurrió un episodio que ilustra perfectamente esta verdad. Se cuenta que el duque de Florencia tenía 2 hijos, que habiendo salido de cacería juntos comenzaron a discutir acerca de cuál de sus perros había matado a una liebre. Uno decía que su perro lo atrapó primero, el otro decía que no, que había sido el perro suyo. La discusión se fue acalorando y acalorando cada vez más y más, hasta que uno de ellos sacó su espada y mató a su hermano.
Pero la historia no termina allí. Dice la historia que el siervo del muerto, al ver que su amo había sido asesinado, sacó su espada y mató al otro hermano. Así que en un solo día el duque de Florencia perdió a sus 2 hijos, y todo por causa de una liebre. De una liebre. Por eso el apóstol Pablo nos advierte en Efesios 4:26 que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Debemos apagar bíblicamente la llama del enojo desde que percibamos que se ha encendido en nuestro corazón. No importa qué tan pequeña sea la llama. Hermanos, tratemos con el problema ahora. Ahora. Dice Proverbios 17:14 que el que comienza la contienda es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Antes de que se enrede. Tan pronto se rompe el dique del dominio propio y las aguas de nuestra pasión comienzan a desbordarse, ya no podremos detenerla fácilmente, y es muy probable que esas aguas ocasionen daños que lamentaremos por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Es en medio de tales situaciones que decimos lo que no debimos decir. Es en medio de tales situaciones que hacemos lo que no debimos hacer, y entonces nos lamentamos por siempre de haber actuado de ese modo. Y dejamos en la otra persona una herida que probablemente no se borrará jamás. Y cuando por fin vamos a donde la persona y decimos: fulano, perdóname. Si es a la esposa: mi amor, perdóname, reconozco que no debía haberte dicho esto. Por más piadosa que sea esa mujer, dirá: te perdono. Pero en el fondo de su corazón piensa: hubiera preferido que no me hubiera dicho eso nunca en tu vida. Nunca en tu vida. Hermanos, cuidado, apaguen la llama de la ira inmediatamente. Y el último consejo, en momentos de adversidad o de oposición, que sean pocas tus palabras. En momentos de adversidad o de oposición, que sean pocas tus palabras. Ahora, déjenme dar una nota de balance, como dice nuestro amado pastor Arocha. Este consejo no es opuesto al anterior. Estamos diciendo que sean pocas, no que no sean ningunas. Porque hemos dicho ya que debemos resolver el problema inmediatamente, desde que notamos sus primeros síntomas. Y para resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es hablar. Es hablar. Hay personas que piensan que el problema se va a resolver mordiendo el labio inferior y poniéndose a llorar para que el otro le coja pena. Pero tenemos que hablar, debemos hablar. Pero que es necesario que hablemos, pero piensa bien lo que vas a decir y procura que sea lo necesario. Piensa bien lo que vas a decir y procura que sea lo necesario. En Amós capítulo 5 versículo 13, el profeta nos dice que los hombres prudentes callan cuando el tiempo es malo. Los hombres prudentes callan cuando el tiempo es malo. El fuego necesita oxígeno para poder tener combustión. La multiplicación de palabras es como abrir el tanque de oxígeno. Mientras más abramos la boca, más oxígeno entrará en el corazón y más se avivará la llama que hay en él. Así que no multipliquen palabras innecesarias en medio de un problema, porque serán como un combustible para la ira. Uno se va acalorando a medida que habla, y mientras más habla, más molesto se siente y más airado, y comienza a multiplicar las palabras, y llega un momento cuando hemos perdido por completo el control. Ya no podemos parar. Así que cuidado, hermano. En momentos de adversidad o de oposición, que sean pocas tus palabras.
¿Cómo podemos entonces desarrollar la mansedumbre en nuestra vida? He aquí 7 consejos prácticos. Y no elegí la palabra 7 por ninguna cábala, fue que me dio ese número. 7 consejos prácticos. Primero, considera el alto valor de la mansedumbre. Segundo, medita a menudo en la persona de Cristo y aprende de su ejemplo. Tercero, ora a Dios diariamente porque su Santo Espíritu te supla de la gracia necesaria para controlar tus pasiones. Cuarto, considera a menudo quién eres tú sin la gracia de Dios. Quinto, dedícate a cultivar el contentamiento cristiano. Sexto, ponte en guardia ante las primeras manifestaciones de ira que se levanten en tu corazón. Séptimo, en momentos de adversidad o de oposición, que sean pocas tus palabras. Pero, debo decir aquí que estos consejos no darán resultado si no tenemos primero una obra de regeneración del Espíritu Santo. Estos consejos no son para los inconversos. Estos consejos son para aquellos en quienes el Espíritu de Dios ha transformado su corazón. Nadie puede ser manso si primero no es pobre de espíritu. Nadie puede ser manso hasta que el Espíritu Santo lo ha convencido de que delante del trono de Dios no tiene mérito alguno, hasta que no va delante de Dios como un miserable, diciendo: Señor, perdona mis pecados, perdona mis maldades, abre mis ojos para que pueda entender tu palabra en el Evangelio. Entonces, y solo entonces, estos consejos podrán ser efectivos. Que el Señor nos conceda el poder adornar nuestra profesión cristiana, mostrando en nuestras vidas esta característica esencial de los ciudadanos del reino. Aún no hemos concluido el tema de la mansedumbre. Esta tarde pasaremos a considerar lo que Cristo promete a los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa eso? Lo veremos en el sermón de la tarde, si el Señor así lo permite. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios nuestro, glorias sean dadas a ti por tu amor para con nosotros, por tu gracia inmerecida, por tus favores para con nosotros, tus hijos. Gracias, oh Señor, por haber obrado en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Gracias por haber implantado en nosotros las cualidades de la nueva vida en Cristo. Ayúdanos ahora a poder desarrollar esas características, para que en todo podamos ser luz y sal de este mundo cuando los hombres contemplen que realmente somos distintos. Ayúdanos, oh Dios, y prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra en esta tarde una vez más. Te lo suplicamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.